Muy buenos días, compañeras lideresas organizadas en Andrisa, confiando en el Creador de la vida, que todo ocurre con normalidad en el contexto de la normalidad que la pandemia nos impone, en sus familias, en sus comunidades, en sus centros de trabajo. También confío en que ya revisaron el material que hemos dado de apoyo a este proceso de facilitación, así como también esperaría que ya hayan analizado el contenido de los vídeos 1 y 2 que he compartido. En esos dos vídeos hay un desarrollo histórico acerca de los derechos humanos, en donde la parte más relevante, en mi opinión, por la naturaleza de quienes se están formando en este momento, es el hecho de destacar la participación de las mujeres en el proceso de construcción de los derechos humanos. Como han podido observar en dicho vídeo, las mujeres han tenido a lo largo y ancho de la historia reciente un protagonismo de primera línea en la construcción de una sociedad más humana, más justa e igualitaria. Esa lucha no culmina, no finaliza, por una razón simple. Los derechos humanos, en tanto son inalienables y universales, por lo tanto, siempre habrán personas que pretendan abusar de otras personas. Y por consiguiente, la lucha por mantener el respeto a los derechos humanos de todos y todas es una lucha sin fin, ¿verdad? Y además porque el ser humano aún no culmina su proceso de humanización, como suelo decir, ¿verdad? Y que ese proceso de humanización está dado por mejores conocimientos que le elevan su categoría y condición de ser humano. Así que espero que hayan hecho sus propias valoraciones y reflexiones y podamos discutir ampliamente el próximo sábado 10, que nos vamos a reunir para analizar el contenido de todo el material dado, así como también para evaluar el desarrollo de la actividad a partir de las preguntas generadoras que en su momento les vamos a hacer de su conocimiento. Esta parte, que es la base o el elemento principal de todo el proceso de facilitación solicitado por Andrisa, se refiere al cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. Me voy a apoyar para desarrollar este apartado en el contenido del informe de derechos humanos de la Universidad Católica Centroamericana correspondiente al año 2019. Al hacerlo, lo hago en base al reconocimiento que tiene la Universidad Centroamericana en relación a la objetividad de la información que comparte y socializa con la comunidad salvadoreña en términos generales de todo su quehacer, pero en particular en relación al estado de los derechos humanos en El Salvador. Así es que prestemos atención y analicemos, y no olviden mi pregunta de fondo, ¿verdad? Que es la que se refiere al hilo conductor que sostiene esta conversación que hemos iniciado, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos y su cumplimiento no solo es responsabilidad de aquellas instituciones que denominamos principales, ¿verdad? O que le corresponde al órgano ejecutivo. También ustedes, que son parte de los gobiernos locales, también deben de cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco sobre eso y el día sábado vamos a ampliar
el tema. Continuemos entonces. Inicio este apartado teniendo presente el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual reza para los efectos pertinentes lo siguiente. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a sus habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico, y la justicia social. Bueno, ese artículo 1 obviamente está sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Porque esos instrumentos internacionales buscan que los estados garanticen el bienestar material y espiritual de sus habitantes. Y en ese sentido, al César lo que es del César, ¿verdad? La Constitución salvadoreña en su artículo 1 reconoce esos derechos que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, que debemos de vivir en libertad, con salud, con cultura, con bienestar económico y con justicia social. Otra cosa es la realidad. Eso es otra cosa. Todos sabemos los problemas que en este momento estamos atravesando en términos de los entendimientos y consensos políticos que deberían de existir entre los órganos del Estado, pero que no existe. Entonces, esa falta de comunicación y entendimiento está generando problemas en los atrasos salariales para la gente, por ejemplo, para los trabajadores, está restringiendo su capacidad de movilización o desplazamiento, etc. Y por supuesto que también restringe el acceso a la justicia, pues si se pone en cuestionamiento todo el sistema, entonces la población deja de confiar en ella. Pero fíjense y en lo que yo quiero llamar su atención. El Estado salvadoreño, en teoría, procura que vivamos en libertad, con salud, con cultura, con bienestar económico y con justicia. Una parte muy pequeña de todo eso, ustedes dirigentes de Andrisa, que son gobierno local, les corresponde aplicar en su vida diaria y en el desempeño de sus funciones como concejalas, como síndicas o como alcaldesa. Veamos entonces cuál es la situación pues, de los derechos humanos en esos términos o en ese sentido, o cuál es la realidad, qué es lo que está pasando en El Salvador. Voy a hacer una presentación general sobre 4 ejes: el derecho a la vida, desplazamiento forzado, los derechos económicos, sociales y culturales y la seguridad jurídica. Y de ello, de cada eje hay su eje de análisis: muertes violentas, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho a la vida, la violencia a la mujer, que ya todos sabemos que es altamente penetrada en la sociedad salvadoreña, los delitos de lesa humanidad que siguen vigentes, manifiestos y latentes al interior de nuestra sociedad, desapariciones. Este fenómeno del desplazamiento forzado, pues muchas ya no se recordarán, ¿verdad? Pero en tiempos de la guerra, esto era casi del pan del día a día, ¿verdad? El pan diario, como decimos, ¿verdad? Mucha gente tuvo que emigrar de sus lugares de origen e irse a las fronteras, a lugares aldeaños a las fronteras, ¿verdad?
algunas de ustedes quizás sean descendientes de estas personas que tuvieron que salir huyendo del país como resultado del conflicto armado, pero era otro contexto. El desplazamiento obedecía a otras razones, ¿verdad? En cambio, hoy el desplazamiento obedece a la violencia social que opera al interior de las comunidades, que opera al interior de nuestros municipios y departamentos, y en general que opera al interior del país. En materia de educación, salud, pensiones y medio ambiente, que son los derechos de segunda generación, pues vamos a analizar rápidamente cuáles son las condiciones. Y en lo que se refiere a la seguridad jurídica, veremos las actuaciones de algunos organismos de Estado y lo que es el sistema judicial. Con esa explicación general, entonces, pasemos a analizar punto por punto. Miren, en El Salvador, entre enero y julio de este año, los asesinatos se han reducido en un 59.6 en comparación al mismo periodo del año 2019. Es decir, que si el año pasado hubieron 100 asesinados, hoy solo han habido 59.6, o sea que no llegan ni a 60. Bueno, ¿deberíamos de sentirnos alegres y orgullosos? Sí y no, vea. ¿Ya? Sí, porque evidentemente entonces hay una preocupación del sistema por controlar aquellas actividades ilícitas que atentan contra la vida del ser humano. Y no porque sigue siendo alta la cantidad de personas que mueren como producto de la violencia social que opera al interior de la sociedad. Esos datos, si se mantuvieran el resto del año, implica que siempre el país va a ser catalogado como un país epidémico por los asesinatos que se cometen a su interior en el plano internacional. ¿Por qué? Porque cuando en un país se cometen 10 o más delitos al día, entonces hay una epidemia de homicidios en ese país. Y de acuerdo a los cálculos que se han hecho para El Salvador, este año vamos a tener 10.41 de asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? La media, ya dijimos, la media internacional es de 10. ¿Ya? 10 o más, vea. 9.9 ya no es epidemia. 10.1 es epidemia. En ese sentido, pues, entre enero y julio, según esos datos, la tendencia es que el país puede cerrar con 1.200 asesinatos, lo que implica una tasa cercana a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Ah? Esa es la gravedad del hecho. O sea, independientemente si existen pactos o no existen pactos, si la política pública está funcionando, si la política pública es correcta o incorrecta, hay un hecho objetivo y concreto. El Salvador aún no supera los estándares internacionales en relación al control de los homicidios que ocurren a su interior. Ese es el punto. Más allá de las discusiones electoreras si hay pactos o no, esa es otra discusión. El punto es cómo logramos que hayan más salvadoreños y más salvadoreñas protegidas en su vida. Ese es el punto. No si yo regalo o no regalo lo que no es mío, pues para tener una buena imagen de buen gobierno. Esa no es la discusión. Bueno,
El otro dato alarmante, pues, para nuestra realidad es la violencia que se practica contra la mujer. ¿Ah? Y fíjense, de cada 100 asesinatos que hay en El Salvador, se dice que 89 corresponden a hombres y 11 son mujeres. ¿Ah? Alguien diría, qué poquitas mujeres mueren, ¿verdad? Diría alguien eso, pues. O ya lo dijo alguien, ¿verdad? Entonces, pero ese no es el problema, que sean poquitas, muchas o menos muchas. No. El problema es que los 89 hombres que mueren, no mueren por ser hombres, mueren por diversas causas, pues. Sin embargo, en el caso de las mujeres, de 11 mujeres que son asesinadas al año en El Salvador, 9 mueren por misoginia, es decir, porque son mujeres. ¿Y quiénes matan esas 9 mujeres? Fundamentalmente sus esposos, amantes, novios, ¿verdad? Todos hemos sido testigos en los últimos años de casos sonados, pues, contra mujeres, ¿verdad? Tenemos el caso de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, asesinada por un compañero de trabajo. Tenemos una doctora en medicina en Santa Ana, asesinada por su compañero de vida. Tenemos la periodista de la prensa gráfica asesinada por su esposo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ven, esa es la gravedad, no la cantidad. O sea, bueno, 11, uno puede decir que poquito, sí, pero ese no es el punto. El punto es que las mujeres en El Salvador son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y otras, el restante 2%, o sea, las otras 2 mujeres, pues son asesinadas por diversas causas, pues. Pero las otras 9 está claramente establecido, de acuerdo a los estudios que han realizado los entendidos, en que son asesinadas por su condición de mujer. Entonces la sociedad salvadoreña en ese sentido tiene una tarea pendiente, pues, y en lo que se refiere al derecho a la vida, el Estado salvadoreño a esta altura es incapaz de garantizarle a sus habitantes el derecho a la vida. Y eso es una clara contradicción con el artículo 1 de la Constitución de la República, que es la base o el sustrato de todo este análisis que estamos haciendo. Bueno, los problemas de lesa humanidad o los delitos de lesa humanidad continúan al interior de la sociedad salvadoreña. Diversas organizaciones se han unido de la sociedad civil para exigir justicia, para exigir reparación a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, las cosas no caminan, ¿verdad? La Asamblea Legislativa no termina de aprobar una ley de reconciliación, ¿verdad? Según los estándares internacionales, ha hecho algunas leyes en el tema, las cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional en su momento. Es decir, el primer órgano del Estado salvadoreño tiene una deuda pendiente en relación a la reparación a las víctimas y en reparación a hacer justicia en términos de las víctimas que fueron sacrificadas en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, etcétera, ¿verdad? La presidencia de la República, pues, mantiene su actitud, ¿verdad? Al igual que todas las presidencias en los últimos 5 o 6 quinquenios, ¿verdad? La prohibición de acceder o facilitar la información que permita a
los jueces, a las organizaciones de la sociedad civil, obtener la documentación que permita esclarecer qué pasó en realidad en los diversos momentos que han sido denominados como delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasó en la masacre del Mozote? ¿Por qué se niegan a entregar esa información? Y aquí en este caso, pues el responsable es la presidencia, porque de él, no olvidemos que el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Por lo tanto, si no se entrega la documentación, si no se entregan los archivos, muy poco se puede avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Pero además, los pequeños avances que se han hecho, por ejemplo, en relación a los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas o de los niños dados en adopción, etcétera, ¿verdad? Que se crearon comisiones para darle cumplimiento a la sentencia de las hermanitas Serrano, pues tienen pocos recursos y poco apoyo político para cumplir su tarea. En ese sentido, pues, de nuevo, el Estado salvadoreño, a través de la Presidencia de la República, actúa contrariamente a lo que establece el artículo 1 de la Constitución de la República, que señala que todos debemos de tener el goce de la libertad, por ejemplo. La Sala de lo Constitucional, si bien es cierto que ha emitido sentencias, como por ejemplo la del 13 de julio del 2016, también es cierto que hace muy poco para que ésta se vuelva efectiva al interior del entramado político social del Estado salvadoreño. No hace mucho o nada por presionar tanto a la Asamblea Legislativa como a la Presidencia para que actúen de acuerdo a lo resuelto en dicha sentencia. Y cuando digo que no hace mucho o nada para presionar, no me refiero a que deba intervenir en las esferas del órgano ejecutivo y legislativo, sino que dentro del debido respeto y en el marco de los pesos y contrapesos que cada órgano del Estado ejerce, perfectamente puede hacer sus observaciones, sus comentarios al interior de los personeros de dichos órganos o divulgarlos al interior de la sociedad para que la población se apropie, se sensibilice, se informe y se convierta en un instrumento de presión ante la negligencia de la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República por tener una ley de reconciliación y por dar libertad a la información que hoy se tiene literalmente secuestrada, ¿verdad? Y que impide conocer la verdad de los hechos que se suscitaron en el contexto de la guerra civil salvadoreña y que la comunidad nacional e internacional sigue reclamando justicia. También la Fiscalía General no ha sido muy eficiente en esta etapa de trabajo, ¿verdad? A pesar de que la Fiscalía debe de actuar, debe procesar a las personas que participaron en crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que ha hecho muy poco o nada, ¿verdad? En ese sentido, pues romper con la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, no olvidemos que es el camino para garantizar que nunca más se vuelva a suceder en El Salvador. Ese es el punto, ¿verdad? No se trata de meter presos por meter presos. No se trata de armar una cacería de brujas. Se trata de conocer la verdad para que nunca más ese tipo de hechos, de los cuales muchos fuimos testigos, por lo menos mi generación fue testiga, ¿verdad? De los abusos,
del Estado salvadoreño en contra de sus habitantes que pensaban diferente a los grupos que ejercían el control del Estado, ya sea exiliándolos, torturándolos, asesinándolos, etcétera, reprimiéndolos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si las presentes generaciones no conocen objetivamente hablando lo que pasó en nuestra historia recién pasada, estas generaciones tarde o temprano volverán a cometer las mismas acciones negativas en contra de su pueblo que cometieron las generaciones anteriores que se alzaron con la conducción del Estado salvadoreño. Y por eso es importante conocer la verdad. No para meter presos a señores que ya quizás andarán más de los 80 años o que ya la mayoría ha fallecido. No se trata de eso. Se trata de que El Salvador finalmente ingrese a una etapa de reconciliación, pero teniendo la verdad como base para entenderse en el devenir de los tiempos. En relación a los problemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como por ejemplo las desapariciones. Todos los días vemos en los periódicos que hay una familia que llora a un ser querido que dice, mire, salió a trabajar, me llamó cuando venía, etcétera, me dijo que ya llegaba, y nunca más llegaron, y nunca más los han encontrado. Las familias siguen buscando a sus seres queridos. En ese sentido, pues el Estado salvadoreño ha tratado, con sus limitaciones, de ir al encuentro del problema. Sin embargo, todos sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Primero porque se forma cuando ya el problema explota, ¿verdad? ¿Por qué se forma? Porque había en promedio 9 casos por día de personas desaparecidas. Y es a raíz de eso que la Fiscalía General de la República crea la unidad especializada de personas desaparecidas, ¿verdad? En este año, entre enero y mayo, se reportan 4 desapariciones diarias. Entonces decimos, miren, es un fenómeno que tiende a la baja, sí, pero existe. Existe. Todavía tenemos más o menos 4 personas que salen con la esperanza de encontrar un mejor porvenir y nunca regresan a casa. En el cuadrito que tienen a la vista, ahí están la cantidad de personas desaparecidas por año y miren los aumentos dramáticos que hemos tenido, por lo menos hasta el año 2019. 2017, que es cuando se empieza a contabilizar el fenómeno, pues solo se registraron 378 casos. En el 2018 se registraron 1.499. El 2019 tiene una pequeña baja, 28 casos, 1.467 casos. Ojalá que este año 2020, ¿verdad? Con la pandemia atravesándonos, ¿verdad? Y el que hayamos permanecido mucho más tiempo en casa que en las calles en búsqueda de nuestra subsistencia diaria, ojalá que tengamos menos casos de esta naturaleza. Pero obviamente entonces el fenómeno de las desapariciones es un fenómeno que atenta a los derechos humanos. Por lo tanto, el Estado salvadoreño mantiene una deuda en relación al cumplimiento del respeto al derecho a la vida. Ese es el tema. En esta parte, ¿verdad? Tenemos la cantidad de personas afectadas. Dice que en el año 2018, según tutela de derechos humanos del Arzobispado de San Salvador,
235.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. ¿Ah? Eso significa el 3.7% de la población. Al 30 de septiembre de 2019, la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia había atendido 951 casos. ¿Ah? Ajá. Y tiene el desglose, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué la gente se va de una comunidad a otra? ¿Por qué emigra? Por amenazas directas, porque mataron a un familiar, porque un familiar fue desaparecido, porque intentaron asesinar a alguien de la familia, porque llegaron y golpearon a un miembro de la familia, porque hubo abuso de autoridad, y aquí básicamente se refiere a la Policía Nacional Civil y a los soldados que hacen tareas de seguridad pública de la Fuerza Armada de El Salvador, porque hay amenazas contra algún familiar, hay violencia sexual, trata de personas, extorsión, etc. Esas son las causas por las cuales la población, según este reporte, se desplaza de un lugar a otro. Es decir, las comunidades salvadoreñas no viven en un ambiente de tranquilidad, ¿verdad? Todos sabemos y somos testigos y testigas de la triste realidad de nuestra juventud, en el sentido de que no puede desplazarse libremente por el territorio nacional, ¿vea? Digo es triste porque es eso de que yo no puedo ir de la colonia A a la colonia B porque se la disputan grupos pandilleriles u operan grupos pandilleriles distintos, pues sí, vea, es una calamidad pública, vea, una calamidad nacional. Y si el Estado no es capaz de controlar esos fenómenos, entonces el Estado está ahí respetando la libertad de movilización o tránsito que todas y todos salvadoreñas y salvadoreños tenemos. A nivel nacional, pues los casos, ¿verdad?, que se reportan en esta oficina de tutela de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que en Aguachapán hay 4 casos que afectan a 11 personas, ¿verdad? Todos estos datos les recuerdo que son en base al estado de los derechos humanos según el informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA 2019. Y entonces miren, en Cabañas tenemos un caso, Chalatenango 2, La Libertad 11, San Salvador 36 y curiosamente San Vicente no reporta ningún caso. O sea, ninguna familia, no es que no hayan familias afectadas pues en San Vicente, no, vea, sino que esto significa que ninguna familia viviendo en San Vicente solicitó la asesoría o los servicios del IDUCA, ¿verdad? O no fue entrevistada cuando levantaron la información. Entonces, fíjense, también hay personas que, por ejemplo, dicen que una persona viviendo en Granada, Nicaragua, que me imagino se habrá desplazado para El Salvador, ¿verdad? También ha tenido problemas de seguridad, ¿verdad? Y en total son 82 casos. De esos 82 se afectan a 289 personas. Pero entonces el cuadro debe llamarnos la atención en lo siguiente. El problema del desplazamiento forzado está en todo el país. En unas comunidades más, en unas comunidades menos. San Salvador y La Libertad representan la mayor cantidad de casos por una razón simple, ¿verdad? Son los departamentos que concentran la mayor cantidad de habitantes. Y además son los departamentos donde
el fenómeno pandilleril está mucho más acentuado, ¿verdad? Sobre todo en los grandes centros urbanos de clase baja, ¿verdad? Que lograron afincarse y dominar territorios como que si fueran otros estados, ¿verdad? Etcétera. Bueno, en este cuadro tenemos, según el estudio del Estado de cumplimiento de los derechos humanos, quiénes son los que provocan el desplazamiento de las familias o de las personas, ¿verdad? Y por ejemplo, entonces tenemos que la pandilla 18, la MS-13 con 33, 18 y MS-5, pandilla en general 11, la Policía Nacional Civil 3, la PNC y pandilla 2, y el caso que veíamos de Granada, Nicaragua, pues la PNC de Nicaragua 1, ¿verdad? Entonces, miren, este cuadro es ilustrativo porque nos dice de manera concreta lo que de alguna manera todos y todas ya sabemos, ¿verdad? Hay grupos organizados al interior de la sociedad salvadoreña que están actuando como agentes de presión para expulsar a familias de determinados territorios, ya sea porque no comulguen con sus actividades, ya sea porque estén en contra, por las razones que sean, ¿verdad? Pero o logran el control total o los expulsan o los asesinan, ¿verdad? Y en el caso de los elementos que se refieren a la Policía Nacional Civil, todos hemos sido testigos de las discusiones que han habido en los últimos meses en relación a ciertas conductas ilegales por agentes de la PNC. Bueno, hoy vemos los derechos que se han violentado, ¿verdad? Según ese ejemplo que traemos. Y ahí tenemos pues que derechos a la vida, ¿verdad? Hay 54 casos, derecho a la integridad física 60, a la libertad y seguridad 59, a la igualdad 2, derecho a un proceso con garantías 14, el derecho al trabajo 11, derecho a la vivienda 82, etcétera, ¿verdad? En concreto, el desplazamiento forzado, cuando obliga a las personas de una comunidad, de una familia, a retirarse de su lugar de origen, materializan derechos violentados. Y por ejemplo, el derecho a la vida, pues 54 personas que probablemente hayan sido asesinadas, ¿verdad? Derecho a la integridad física, intentos de homicidio, golpizas, etc. Derecho a la libertad y seguridad, pues, o sea, yo no me puedo sentir a gusto, no puedo caminar libremente, el ejemplo que ya les ponía con anterioridad, ¿verdad? De las personas jóvenes hoy en día que no pueden desplazarse libremente de un lugar a otro. Dejo esa parte entonces del derecho a la vida y entramos a los derechos económicos y sociales, ¿verdad? Y ahí vamos a verlo desde 4 ejes: educación, salud, pensiones, medio ambiente. Voy a hacer una introducción general y luego haré una exposición muy puntual sobre cada eje planteado. Y entonces miren, ¿qué tenemos? El 75% de la población salvadoreña tiene diversas vulnerabilidades. Y cuando digo diversas me refiero a que cualquier cosa que le pase le vuelve inestable, ¿verdad? Hoy en día, según los parámetros internacionales, el 30% de la población salvadoreña vive en condiciones de pobreza. Y aquellos que se denominan sectores medios permanecen en el ámbito de vulnerabilidad,
cercano a la pobreza. O sea, que es más fácil ir hacia abajo en términos de desarrollo social que ir hacia arriba. Eso es lo que nos están diciendo esos datos. Miren, de cada 100 salvadoreños, 30 viven en la pobreza. Y de aquellos que tienen un poquito para vivir mejor, cualquier cosa que les pase los hace bajar inmediatamente. El otro fenómeno de los derechos económicos y sociales, o los derechos de segunda generación, como se denomina, son los jóvenes. Los jóvenes tienen problemas de empleo, de seguridad, de acceso al estudio y a la cultura. Lo hemos visto con bastante amplitud en el derecho a la vida. Los jóvenes, ya dijimos, no se pueden desplazar de un lugar a otro, ¿verdad? Tienen problemas de empleo. Imagínense usted, le piden 3 años de experiencia a un joven que recién se gradúa de bachiller, que sale a buscar empleo con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, etc. Antes de la pandemia era difícil conseguir empleo. Después de la pandemia la situación es mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil. Por consiguiente, todos nuestros bachilleres que puedan egresar este año, sus posibilidades de obtener un empleo decente y digno serán cuesta arriba, ¿verdad? Entonces, si los jóvenes tienen problemas de empleo, de seguridad, de acceso al estudio, a la cultura, los niños tienen problemas de salud, ¿verdad? No hay vacunas para todos, no están los tamizajes necesarios a la hora de nacer para prevenirles enfermedades, etcétera, ¿verdad? Y el que hayan desaparecido algunos centros comunitarios de salud familiares, los famosos ECO, creados en los últimos 10 años, también pone en situación de riesgo a la población en general, pero en particular a los niños y niñas y a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, si hablamos de cumplimiento del derecho humano a la salud, el Estado salvadoreño. Bueno, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, son poblaciones vulnerables las familias que por cualquier eventualidad vuelven a la pobreza. Por ejemplo, papá y mamá al interior de una familia pierden su empleo, las posibilidades de que vuelvan a tener empleo en las mismas condiciones, con las mismas calidades, son muy bajas. Antes de la pandemia eran bajas, después de la pandemia son mucho más bajas. Por lo tanto, esa familia tendrá muchas dificultades para cubrir su canasta básica, para cubrir sus gastos de salud y educación, ¿verdad? Se muere alguien en la familia, pues sencillamente muchas veces no tienen ni siquiera para comprar el ataúd, entonces se recurre al crédito, ¿verdad? Si la persona fallecida eventualmente tenía algún trabajo y este trabajo le reconocía seguridad social, pues ya las mismas, ¿cómo se llama? Casas que venden ataúdes, ya le hacen a uno el crédito para ser cobrado cuando el Seguro Social le entrega a uno el dinero en concepto de gastos fúnebres, ¿verdad? Así es un poco la realidad. Pero imagínense las personas que no tienen un trabajo fijo, ¿verdad? Más del 70% de nuestra población se maneja en el mundo de la informalidad. Entonces, ¿cómo hacen nuestras familias para enterrar con dignidad a sus seres queridos? Ahí me imagino que muchas veces entra a operar las famosas, no famosas pues, sino que las remesas familiares, ¿verdad? La ayuda de la comunidad. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestras comunidades que salen personas con un cumbito a decir, mire, falleció mi pariente
falleció mi amigo, no tenemos para comprarle la caja, etcétera. Entonces, esos son datos de la situación de vulnerabilidad y pobreza con la que viven nuestras familias salvadoreñas. Por otro lado, las estadísticas oficiales son, digámoslo de manera franca, bastante perversas, porque, por ejemplo, consideran como no pobres a quienes tengan un ingreso que duplique el costo de la canasta básica alimentaria. Ajá, pero es decir que si alguien gana $700, entonces es no pobre. Eso no es verdad. Difícilmente las personas pueden vivir con $700. Estamos hablando de una familia compuesta por 3, 4 personas máximo. Es muy difícil que puedan vivir en esas condiciones. Ya no digamos las familias que viven con un ingreso mínimo, con un salario mínimo. ¿Ah? Así es que las estadísticas oficiales o los parámetros de medición de la pobreza en El Salvador tampoco son muy fiables y por lo consiguiente esos parámetros están diseñados para ocultar una realidad que es la pobreza galopante al interior de la sociedad salvadoreña. Pero hay datos más interesantes, como por ejemplo, fíjense, cuando se determina cuánto vale la canasta familiar urbana y la canasta familiar campesina, resulta que según los expertos del gobierno, la canasta familiar campesina vale $50 menos. ¿Ah? Y eso es una equivocación de punta a punta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es cierto que los tomates sean más baratos en el campo que en la ciudad. La diferencia, si los tomates valen más en la ciudad o en el campo, es si yo los compro en el Super Selectos, para decir un nombre, o los compro en el mercado de la localidad. Esa es la diferencia. Pero el valor del tomate básicamente es el mismo aquí en San Salvador que allá en La Herradura, en Obrajuelo, en Concepción de Oriente, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es cierto que la canasta básica familiar campesina sea más barata. Imagínense todos los problemas que nuestros estudiantes han tenido hoy en día con la conectividad. Los gastos los gastos o inversión que las familias salvadoreñas están haciendo en materia de acceso a la red para efectos de que sus hijos e hijas puedan estudiar, forma parte de la canasta básica familiar. Sin embargo, las estadísticas no lo asumen como tal. Este día que estoy grabando este vídeo, 7 de octubre, me encuentro con la noticia en la prensa gráfica que dice que los mayores niveles de pobreza en América Latina se producirán en países como El Salvador, con el 11.9% de la población en extrema pobreza y un 40.2% en pobreza. Es decir, que de cada 100 salvadoreños, 52 vamos a vivir en condiciones de pobreza como herencia de la pandemia del COVID-19. Eso es lo que está diciendo ese dato. ¿Quién dice esto? Pues lo dice la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es una dependencia de Naciones Unidas. O sea, no es un invento local, ¿verdad? Sino que son estudios que han hecho diversos analistas que conocen del tema y que están concluyendo en eso. Esto es un dato sumamente grave porque significa que los salvadoreños y salvadoreñas vamos a tener menos oportunidades en el futuro inmediato y que vamos a tener muchas más dificultades para poder sobrevivir. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y que en vez de avanzar a un estadio superior de desarrollo, los salvadoreños vamos, como decimos en buen salvadoreño,
como el cangrejo, ¿verdad? Vamos para atrás. Eso significa en concreto. En ese marco, pues, las violaciones de derechos en los campos económicos, sociales y culturales son las causas de los atentados contra la vida y la violencia generalizada. ¿Ya? No hay que andarle buscando 3 pies al gato, tiene 4, o 4 patas. ¿Va? Los seres humanos tenemos pies, los animales tienen patas. Ajá. Si el Estado salvadoreño es incapaz de proveer seguridad, desarrollo económico, estabilidad social, superación educativa y cultural, esto se convierte en caldo de cultivo que atenta contra la vida y genera violencia. Por consiguiente, la Santísima Trinidad que se denomina pobreza, vulnerabilidad y desigualdad son la forma estructural de violencia que genera más violencia. ¿Ya? Fíjense bien, ¿por qué le digo Santísima Trinidad, verdad? Con el debido respeto. ¿Por qué? Porque este triángulo de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad es la causa fundamental de que al interior de la sociedad salvadoreña se cultive una violencia estructural que genera más violencia. Si nuestros jóvenes no tienen oportunidades de empleo, ¿a dónde terminan? Delinquiendo. Si nuestras niñas y niños no tienen un desarrollo adecuado en el sistema educativo, no tienen espacios de recreación, no tienen espacios de desarrollo cultural, ¿en dónde terminan? Si nuestras familias tienen que ser permanentemente desintegradas porque ya sea papá o mamá deben de salir con rumbo a la búsqueda del sueño americano para crearle mejores condiciones de vida materiales a los que dejan, ¿dónde terminan estos niños y niñas, hijas e hijos de estas familias? Entonces, cada vez que un miembro de la familia, de X familia salvadoreña, decide emigrar, está sembrando semillas de violencia al interior de la sociedad y es producto de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad estructural que opera al interior de la sociedad salvadoreña, perdón. Como suelo decir, vivimos en una sociedad estructuralmente bestial, desigual. O sea, la desigualdad es bestial en El Salvador. La inequidad es bestial. Y en ese sentido, pues, el no hacer correctamente las cosas, formulando políticas públicas que contribuyan a disminuir esta trinidad que denomino pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, se constituye en el más grave irrespeto al Estado de los Derechos Humanos en El Salvador y por lo tanto constituye una grave y flagrante violación a los derechos humanos en El Salvador. El último apartado que se refiere a la seguridad jurídica, pues ya sabemos que en El Salvador la justicia no tiene venda, ¿verdad? Y digo, no tiene venda porque, bueno, nuestro santo ya lo decía en algún momento, pues el problema es que la serpiente pica siempre al descalzo, ¿verdad? Y la justicia es más o menos parecida a eso. Al hacer esta exposición no estoy pretendiendo justificar nada ni santificando nada. Simplemente estoy señalando que no es lo mismo que me saquen a mí en una colonia periférica, urbana, marginal,
en San Salvador me saquen a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana me están exhibiendo públicamente y dando por sentado que soy criminal, ¿vea? Mientras a otras personas que las van a traer a otras colonias de mayor relevancia social, ¿vea? Si es posible, los llegan, los traen tapados, les cubren su rostro, ¿verdad? Y nunca los presentan en público. Ese es un problema de irrespeto a los derechos humanos en El Salvador. Porque nadie puede ser declarado culpable si no es vencido en juicio. Ese es el principio jurídico básico. Todos somos inocentes ante la ley hasta que no demostremos lo contrario o no nos demuestren lo contrario. Entonces, el hecho de que al interior de la sociedad se desarrollen grandes operativos, ¿verdad? Y que los hagan con todas las luces de Hollywood, ¿verdad? Como suelo decir, eso constituye una violación al artículo 12 de la Constitución, que se refiere al principio de inocencia, ¿verdad? Este hecho, tal como lo acabo de señalar, vulnera el principio de presunción de inocencia y además se convierte en una forma ilegítima de ser presión para que los jueces actúen condenando o mandándolos 1 año, 2 años a estudio para la fiscalía, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y el punto es que se agarran 10,000, sueltan 9,000 porque no les pudieron probar nada. Pero mientras tanto, los 9,000 restantes que fueron exhibidos públicamente como delincuentes, como terroristas, criminales, etcétera, quedan estigmatizados como tal al interior de la sociedad. Y eso en un Estado democrático no debería de suceder. Hemos sido testigos, pues, de los diversos problemas que ha enfrentado la Policía Nacional Civil en relación a ejecuciones extrajudiciales y, de acuerdo a ese informe, lo que se encuentra es una colaboración entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para encubrir los hechos y hacer aparecer esas situaciones como actos de defensa, ¿verdad? Y no como masacres o como ejecuciones sumarias, ¿verdad? Contaminan las escenas de los hechos, etcétera, ¿verdad? De tal forma que el sistema pues dice, mire, aquí lo que pasó es que los pandilleros o los criminales o los delincuentes emboscaron a los agentes de la PNC, ellos se defendieron y pues nuestros policías y soldados están mejor preparados, etcétera, y por lo tanto tienen mayor capacidad de defensa, respondieron el fuego y asesinaron 20, 10, 15, 4, sí, pero ni un policía herido. Cuando pasa eso siempre nos debe llamar la atención porque ahí estamos no frente a un hecho de autodefensa, ¿verdad? De la vida de uno ante un delincuente, sino que estamos ante un hecho en donde lo más seguro ha habido un abuso en la aplicación de la ley y por consiguiente en un hecho de ejecución extrajudicial, ¿verdad? Ejecuciones sumarias como se le llama. Eso nos lleva entonces a revisar rápidamente cómo está la situación del sistema judicial y entonces ahí tenemos nuestro eterno problema en el sentido de que la judicatura sigue colapsada, que no hay una distribución adecuada de la carga judicial y por lo tanto algunos jueces o juezas recargados, otros con menos trabajo, etcétera. Pero el punto es que es la población afectada la que sufre las consecuencias, ¿verdad?
También todas aquellas personas que son señaladas como delincuentes, criminales o terroristas o que hayan cometido un delito en El Salvador no siempre cuentan con un derecho de defensa, ¿verdad? Objetivo. ¿Ah? En el país se sigue vulnerando este derecho, ¿verdad? Recordemos el caso del señor Agapito Urbano, por el cual el Estado de El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia porque violentó todos los derechos del ciudadano Agapito Urbano, ¿verdad? La Policía Nacional Civil fabricó prueba, el sistema judicial lo condenó y 15, 20 años después él logró probar su inocencia. Logró probarla. ¿Por qué? ¿Por qué 15, 20 años después? Porque un pariente de él se puso a estudiar Derecho y comenzaron su tarea, ¿verdad? O sea, lo que no logró hacer un defensor público de la Procuraduría General de la República, lo lograron años después, ¿verdad? ¿Ya? Él y su pariente. Pero eso es un ejemplo clásico de cómo está el proceso de defensa en El Salvador. ¿Cuántas personas habrá en el sistema carcelario nacional que han sido condenadas por situaciones que no cometieron y porque no tuvieron la defensa adecuada? De nuevo, entonces, estamos ante una situación de clara violación a los derechos humanos de todos nosotros, porque todos estamos propensos a caer en una situación de esa, pues, en un momento determinado, ¿verdad? Y si nuestra estrella no es la mejor, entonces vamos a terminar en una condición parecida o peor, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando un funcionario viola la ley? Pues, y hemos revisado desde 4 ejes con sus respectivas subdivisiones el estado de cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño y hemos concluido de manera general, ¿verdad? O podemos concluir de manera general a estas alturas de la exposición que en El Salvador se siguen violentando los derechos humanos de salvadoreños y salvadoreñas, ¿ya? Que el Estado salvadoreño es incapaz y continúa siendo incapaz de construir y ejecutar políticas públicas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos en El Salvador. Creo que esas dos grandes conclusiones podemos sacar preliminarmente a partir de esta exposición. Bueno, pero y si pasa todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, mire, en primer lugar, debemos de informarnos que, de acuerdo a la Constitución de la República, en su artículo 245, los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia la violación a los derechos consagrados en esta Constitución. O sea que de acuerdo a este artículo, nosotros deberíamos de demandar a todos los representantes del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos locales, gobernación, etcétera, porque algo está fallando. Sinceramente, algo está fallando en nuestro sistema, ¿verdad? Alguien está cometiendo el grave irrespeto a la Constitución en el sentido de no hacer cumplir lo que dicta la Constitución. Ese es el tema. Y aquí no es un problema de que yo quiero hacer bien las cosas. No, el punto es si se están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos analizado hasta este momento indica que en El Salvador no solo se vulneran y respetan los derechos humanos, sino que no se está haciendo nada por que exista
una cultura de respeto a los derechos humanos. Ese es el verdadero problema. Y en ese sentido, pues yo creo que el artículo 245, y por eso se los encuadro en esta presentación, porque ustedes que son funcionarios, ustedes que son dirigentes de sus comunidades, que ejercen cargos en sus gobiernos locales, deberían de verse a la luz de este artículo y darse respuesta a la pregunta y de que para mí expresa mi hilo conductor de toda esta exposición, porque obviamente de acuerdo a este artículo no están exentas ustedes y deberían de verse si en el marco de sus funciones están cumpliendo y respetando los derechos humanos de sus conciudadanas y conciudadanos. También tenemos presente que en una sociedad hasta hoy es la democracia el sistema ideal para la protección de los derechos humanos. Hasta hoy, ¿verdad? La democracia con sus respectivas variantes, ¿verdad? ¿Por qué la democracia es el mejor sistema? Primero porque se fundamenta en el derecho a la igualdad y la libertad, ¿verdad? Aquí, imagine el sistema de castas, ¿verdad? Que opera en la India, que si usted nace zapatero, zapatero se muere. Aquí usted puede nacer en cuna humilde y si tiene las posibilidades y tiene las capacidades, etcétera, etcétera, puede mejorar. En general todos podemos mejorar. Ya vimos que hay una serie de elementos que nos estorban esa capacidad de mejorar. El detalle es que en sociedades como la salvadoreña no es que no podamos mejorar, es que los obstáculos para poder mejorar son tan grandes, son tan altos, que no todos logramos superarlo. Ese es el detalle, ¿verdad? Luego tenemos que la democracia implica un sistema ideal en materia de respeto, garantía y vigencia de los derechos humanos. Hoy por hoy no ha habido un sistema político mejor que la democracia que respete o haga valer el respeto a los derechos humanos. Digo, no ha habido, hoy por hoy, ¿verdad? En el siglo pasado tuvimos las experiencias de los países del socialismo real y todos sabemos las graves violaciones de derechos humanos, pero también en nuestras sociedades disque democráticas, los regímenes militares rompieron de manera abrupta y violaron de manera brutal los derechos humanos de sus conciudadanos y conciudadanas. Se supone que en el caso salvadoreño, a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, entramos en una nueva esfera de respeto pleno a los derechos humanos. Y sobre esa base hemos venido construyendo nuestra democracia, con todas las imperfecciones del caso, pero nos hemos movido en esos ángulos. Estará por verse qué pasa en los próximos meses, ¿verdad? A ver cómo se decide la correlación de fuerzas que se pone a prueba el 28 de febrero del próximo año y solo entonces podemos analizar qué va a pasar con el sistema democrático que hemos conocido a la fecha, ¿verdad? Ojalá sea para mejorar y podamos hablar entonces de una democracia participativa, porque hoy hablamos de una democracia representativa. Y una democracia participativa, en mi opinión, es un paso adelante, en mi opinión. Bueno, ¿qué condiciones se requieren para el ejercicio real de los derechos humanos? Primero, condiciones políticas, condiciones jurídicas, condiciones económicas. Todo lo del análisis que hemos visto del estado de cumplimiento y sus diversas
debilidades y dificultades que el Estado salvadoreño presenta para que se cumplan los derechos humanos en El Salvador, obedece también a que la población no ejerce sus capacidades. Y en este caso, pues, hasta hoy, con las limitaciones del caso, si bien es cierto que existen condiciones políticas, como por ejemplo, participación, pluralidad, controladuría, inclusión, progreso, estamos claros de que esos espacios no son suficientes para consolidar el ejercicio pleno de respeto a los derechos humanos. Existen esos canales, pero al interior de la sociedad no estamos lo suficientemente maduros para hacerlos valer, ¿verdad? Todavía las bajas pasiones nos desbordan a la hora de enfrentar la realidad. Las condiciones jurídicas que se refieren al reconocimiento formal de derechos, de debido proceso, en teoría todos somos iguales ante la ley, en teoría. En la realidad ya hemos dicho que es otra situación. Entonces el Estado debe de seguir profundizando en ese sentido, pues las poblaciones debemos de seguir exigiendo que las condiciones jurídicas efectivamente sean por igual para todos y todos, ¿verdad? Las condiciones económicas, pues seguimos padeciendo el problema de toda economía periférica y dependiente como la nuestra, ¿verdad? La remuneración digna está lejos de alcanzarse. Tuvimos 10 años de gobiernos de izquierda o denominados de izquierda que por las razones que sean no tuvieron la suficiente capacidad para mejorar sustancialmente los salarios de los y las trabajadoras, ¿verdad? No seguimos con un salario mínimo de 300 y fracción de dólares, ¿ya? Cuando en Honduras, Costa Rica, Panamá, el salario anda más allá de 400 dólares, 500, 600 dólares. Solo nos hemos quedado Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entiendo yo, con los salarios mínimos más bajos de la región. Entonces, el no tener una remuneración digna, o sea, un salario decente, nos impide la adquisición de bienes materiales, ¿verdad? Que nos permitan una vida de confort, ¿verdad? De acuerdo a los estándares que se han fijado al interior de una sociedad democrática como la nuestra. Las condiciones sociales de educación, fuentes de trabajo, salud, seguridad social, calidad de vida, ¿verdad? Ya les decía anteriormente que lamentablemente en El Salvador, de cada 100 salvadoreños en edad de trabajar, 60 más o menos, si no mal recuerdo, se mueven en el mundo de la informalidad. El otro 40% es el que goza de alguna prestación y por lo tanto que tiene la capacidad de tener acceso a salud. Pero bueno, el sistema salvadoreño presenta la dicotomía de un sistema en donde habemos dos clases, ¿verdad? Los que tenemos el seguro social, tenemos ciertas prestaciones de calidad que el resto de los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo morir en el Hospital Rosales que morir en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Las condiciones de atención son totalmente abismales, ¿verdad? Así que en materia de salud, en El Salvador habemos tres clases, ¿verdad? Los que pueden acceder al sistema privado de salud, que van a los mejores hospitales, donde la gente paga 500 dólares diarios, 1000 dólares, etcétera, ¿verdad? Aquellos que tenemos el privilegio de ir al Seguro Social y la gran mayoría que no tiene privilegio más que de acudir al Hospital Rosales. No es que sea bueno o malo, no estoy diciendo eso, simplemente que todos sabemos las condiciones en que se encuentra nuestro Sistema Nacional de Salud en general y en particular nuestros hospitales
de tercer nivel, ¿verdad? En lo que se refiere a las condiciones culturales, ¿verdad? Identidad, sentido de pertenencia y desarrollo, pues en mi opinión, si bien es cierto que la democracia propicia tales acciones, también es cierto que en lo que se refiere a cumplimiento, al estado de cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador, en esos rubros, son deficitarios, ¿verdad? Altamente deficitarios. Dejo esta parte entonces para hoy concentrarme en lo que se considera una violación a los derechos humanos. Y entonces un concepto de violación de derechos humanos son las transgresiones gubernamentales de derechos garantizados por normas nacionales, regionales o internacionales. O sea, una violación a derechos humanos son cuando los órganos de Estado o de gobierno violentan derechos que las leyes nacionales e internacionales le dan al ciudadano o ciudadana. Por ejemplo, hemos visto que hay familias que son obligadas a desplazarse de un lugar a otro. Ahí están violentando el derecho de libre tránsito que establece la Constitución de la República y que se establece también en los tratados internacionales, que todas las personas tenemos derecho al libre tránsito, siempre y cuando no afectemos las reglas de cada estado, ¿verdad? Entonces, esa es una violación. Ojo en esto, las violaciones a los derechos humanos no las cometen personas, las personas cometemos delitos. Las violaciones a los derechos humanos las cometen los entes gubernamentales. Para el caso salvadoreño hablamos de 3 órganos de Estado principales: ejecutivo, legislativo, judicial. Hablamos de las municipalidades, de la Fuerza Armada, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, del Ministerio Público que está integrado por la Procuraduría General de la República, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por la Fiscalía General de la República. Cuando cualquiera de estas instituciones que he mencionado cometen un acto de irrespeto al derecho humano de X persona, es que estamos frente a una agresión de violación de derechos humanos. Dice que también se produce una violación cuando una ley política o práctica infringe o desconoce deliberadamente obligaciones que corresponden al Estado respectivo. Ustedes saben que todos fuimos testigos que en el contexto de los primeros días de contención de la pandemia, muchos derechos de salvadoreños y salvadoreñas fueron brutalmente violentados, ¿verdad? Por las razones que sean, me encontraban en la calle, bulugún, ¿verdad? Para un centro de contención, ¿ah? Me encerraban y me mantenían ahí 40, 50 días, ¿verdad? Y ese fue el estilo. Toda esa fase que vivimos alrededor de la pandemia, que si bien es cierto, hay determinadas medidas positivas para poder controlar el avance de una pandemia que se aplican aquí en cualquier país del mundo, también es cierto que en el caso salvadoreño, en nombre de la pandemia, hubo una flagrante violación al respeto de los derechos humanos de salvadoreños y salvadoreñas. Eso no se puede negar, ni ocultar, ni pretender tapar el sol con los dedos de una mano, ¿verdad? El Salvador está atravesando una etapa crítica en ese sentido, ¿verdad? Y en los últimos meses hemos sido testigos de graves violaciones a los derechos humanos de salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, también dice que cuando un particular lesiona derechos humanos con la anuencia o aquiescencia o tolerancia del Estado, su representante.
Esa es la otra figura, ¿verdad? Es mi vecino, ¿ah? Violenta mi lugar de residencia, yo llamo a la policía llega y en vez de intervenir para separar a las partes del conflicto o llamar al orden, asume una actitud pasiva. Entonces en ese momento hay un acto que lesiona mi derecho humano, el cual es favorecido o tolerado por el representante del Estado, en este caso del policía que llega a ver el conflicto, ¿verdad? Bueno, vamos ya finalizando. Entramos a la última etapa de este vídeo, que se refiere al deber, respeto y garantía del Estado, responsabilidad frente al ejercicio de los derechos humanos. Ahí hay que tener presente que respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Universal de los Derechos Humanos o en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos implica el ejercicio de la función pública que tiene límites, ¿verdad? Que deriva de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estado. ¿Ya? El derecho a la vida que todas y todos tenemos es superior al poder del Estado. Es decir, el Estado no puede ordenar quitarnos la vida o quitarme la vida, ¿verdad? Ni puede favorecer que un particular lo haga. El Estado debe proteger mi derecho a la vida. Y por eso se dice que para respetar los derechos y libertades que son reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quien ejerza la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana. Inherentes, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una pensión digna es un derecho humano. Por lo tanto, es un atributo inherente a mi dignidad humana o a sus dignidades humanas. Y por consiguiente, esos derechos son superiores a los poderes del Estado. Si una autoridad o X institución violenta mi derecho humano en cualquiera de esos aspectos, yo busco justicia. Y si no la encuentro en El Salvador, voy a la Corte Interamericana de Justicia. Y si no la encuentro en la Corte Interamericana, voy a la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Así funciona. Claro, esto no se resuelve de un día para otro, ¿verdad? Son procesos largos que se llevan años, ¿verdad? Pero hay que tenerlo claro. Bueno, lo otro hay que tener presente el deber de respeto, ¿verdad? La protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos, parten de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana, que no pueden ser menoscabados en el ejercicio o por el ejercicio del poder público, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo derecho a tener un nombre. Mis padres están obligados a darme un nombre. O ustedes, pasado mañana, si hay alguien, una joven o un matrimonio joven entre las presentes, tienen un bebé, ustedes están obligados a darle un nombre. Y el Estado, ¿cómo es? El registro familiar del municipio está obligado a registrar, ¿verdad? No puede negarse. ¿Por qué? Porque es un derecho inherente a mi calidad de ser humano. Por consiguiente,
¿ah? No puede ser menoscabado, no puede ser limitado por el ejercicio del poder público. No puedo alegar que ya son las 4, venga mañana, ¿verdad? A veces se hace, ¿verdad? Pero no debería de hacerse, ¿verdad? Bueno, aquí están los deberes de garantía, ¿verdad? De derechos humanos, y para poder garantizar el respeto a los derechos humanos implica organizar el aparato del Estado para que asegure jurídicamente el ejercicio de derechos de las personas, ¿verdad? Y para ello se establecen los mecanismos necesarios, ¿verdad? En el caso salvadoreño se recordarán que hasta antes de 1992 no existía una institución donde uno como ciudadano pudiera presentar una queja para denunciar a un órgano de Estado, a un policía, a un funcionario público. Con los acuerdos de paz se modifica la Constitución de la República, se reforma y se crea, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y cualquier acto que implique violación a mis derechos humanos, puedo perfectamente ir a la Procuraduría, presentar la denuncia debidamente sustentada, pues no simplemente porque me ocurra, ¿verdad? ¿Ah? Y será la Procuraduría la que le dará curso legal al proceso que yo entablo, ¿verdad? En ese sentido, pues los estados deben de tener las siguientes disposiciones para poder hacer cumplir el deber de garantía de respeto a los derechos humanos. Primero, adoptar las normas, ¿verdad? Que sean necesarias. En el caso salvadoreño, de ahí se referencia, se reforma la Constitución para darle paso a la creación de la Procuraduría para la Defensa. Luego se hace la ley orgánica, otros reglamentos, se le asigna presupuesto, etcétera, ¿verdad? Dice que existe el deber de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos a través de campañas ciudadanas, concientizando a las personas, ¿verdad?, que conozcan sus derechos y deberes. Que se debe de investigar seriamente las violaciones de los derechos humanos. En este caso, El Salvador, hemos hablado ampliamente que mantiene deuda, ¿verdad?, en el sentido de que aún hay sectores en la sociedad que se niegan a conocer la verdad de lo que pasó en la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, el deber de identificar y sancionar al responsable de una violación a los derechos humanos tiene lógica con lo anterior, ¿verdad? Pero también a otras cosas más, pues. El caso que estamos viendo del impago de los salarios de un órgano del Estado es una violación al derecho humano. Entonces, en este caso, la Fiscalía General de la República debería de actuar de oficio porque es público y notorio, ¿verdad?, el problema. Debería de actuar de oficio para deducir responsabilidades y llegar a la conclusión si existe delito o no. Pero en el caso del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ya debería haber emitido una resolución en el sentido de que se está violentando el derecho humano al trabajo, a la vida, porque aquellos que somos asalariados, pues a pura pena llegamos con el MEPE. Y ya vimos que, por ejemplo, de acuerdo a los estándares internacionales, los salvadoreños y salvadoreñas vivimos en una situación tal que cualquier acto que altere la rutina, lejos de llevarnos hacia arriba, nos lleva hacia abajo, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, si una familia pierde su capacidad de pago de sus compromisos por 8 o 10 días, esa familia, 10 o 15 días después que le hagan efectivo su pago, va a ser más pobre, porque va a pagar más intereses por la tarjeta de crédito, va a tener que pagar moras por las telefonías, por el internet, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto va a perder? 50, $100, ¿verdad?, en concepto de intereses y por pagos moratorios. Pues no sé, ¿verdad?
Pero ya esos 50 pesos que le falten serán menos $50 en la calidad de sus alimentos, por ejemplo, que puedan ingerir. Bueno, ¿qué más? El deber de reparación, ¿verdad? Implica restituir el derecho humano violado, indemnizar, resarcir las secuelas del daño ocasionado, reconocimiento de calidad de víctima, difusión pública, medidas no materiales. O sea que cuando se llega a la conclusión de que el Estado ha violado un derecho humano, este tiene el deber de repararlo. ¿Y cómo se repara? Restituyendo el derecho humano violado. Lamentablemente el derecho humano a la vida pues no puede ser restituido, ¿verdad? Porque si me matan, ¿verdad? Y hasta ahí llegué, pero mi familia deberá ser honrada en el sentido de que yo no morí como vulgar delincuente, pues, sino que por otras razones, ¿verdad? Que el Estado fue incapaz de controlar a sus agentes de seguridad pública. Indemnizar si fuera el caso, resarcir las secuelas, dando asistencia médica, psicológica, etcétera, ¿verdad? Reconocimiento de calidad a la víctima, es decir, publicando de que no se va a volver a repetir un hecho de esa naturaleza, y asumiendo tareas que impliquen el cambio de conducta al interior de esa oficina estatal que cometió el irrespeto al derecho humano de X persona. Bueno, hemos llegado entonces al final, ¿verdad?, de este proceso de facilitación sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, reiterando mi agradecimiento a Andrisa por permitirme compartir y aprender con cada una de ustedes, recordándoles que el próximo sábado 10 vamos a trabajar de 8 a 12 de la mañana para retroalimentar, para aclarar dudas, etcétera, ¿verdad? Confiando en que ustedes van a leer por lo menos el informe de derechos humanos que ha sido el documento guía de esta última presentación, para que podamos hablar con mayor amplitud, que en ese proceso de interacción efectivamente nos podamos retroalimentar mutuamente y podamos tener las condiciones necesarias que requieren los procesos de aprendizaje de hoy en día de manera virtual, ¿verdad? Así es que ojalá que ahí podamos superar las deficiencias que hemos podido tener en el proceso de elaboración de estos vídeos. Recuerden que todos estamos aprendiendo. No es fácil para ninguno de nosotros, pues, porque tal como suelo decir, la pandemia nos atravesó y nos cambió radicalmente de un día para otro, ¿verdad? Y todos hemos tenido que ir aprendiendo, todas y todos, a marcha forzada. Así es que finalizo diciéndole muchas gracias por su atención, muchas gracias por su comprensión y muchas gracias por su interés en ser mejores lideresas para prestarle un mejor servicio a sus conciudadanas y conciudadanos. Feliz día.